¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual en la agenda de la Cámara de Diputados de la Nación ya está oficialmente convocada la Comisión de Previsión para después de Semana Santa, para el jueves 4 de abril a las 11 de la mañana para seguir discutiendo el tema jubilatorio, los diferentes proyectos que hay respecto a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Hay sectores de la oposición de este Congreso Nacional, de esta Cámara de Diputados, no solo los sectores de la oposición, digamos que marcaron ya desde un primer momento el rechazo a cualquier política que lleve adelante el gobierno libertario de Javier Milei, sino aquella oposición más dialoguista, más predispuesta a lograr consensos y acuerdos con el oficialismo en esta Cámara de Diputados. Hablamos de la Unión Cívica Radical, hablamos de Hacemos Coalición Federal. Bueno, esos sectores principalmente son los que están reimpulsando la discusión aquí en el Congreso, más allá que lo que es la movilidad jubilatoria y la fórmula determinada fue modificada por un decreto de necesidad de urgencia del presidente de la Nación. Más allá de eso, no quedaron conformes, los legisladores nacionales quieren avanzar con un proyecto de ley. En el medio también está la discusión, también otra de las discusiones que se plantean en esta comisión, lo planteó María Eugenia Vidal hace una semana, cuando se empezaron a discutir los diferentes proyectos, que es discutir una reforma integral del sistema jubilatorio en la República Argentina. Este y otros temas vamos a estar analizando aquí en este análisis del día de hoy por aquí, por Diputados Televisión. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien. Como decís, el tema en las próximas semanas va a estar alrededor de lo que tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria. Si bien el gobierno decidió modificarla a través de un DNU, aquí la oposición quiere ver si puede avanzar en algún proyecto. Algunos dicen, en realidad, esperemos a que llegue el proyecto de la ley de bases y le están pidiendo al oficialismo que ese tema quede en el nuevo proyecto que se envía aquí a la Cámara de Diputados, porque hacen dos planteos. Por un lado, dicen que lo mejor es que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria salga a partir de una ley, más allá de lo que se establece en el DNU, que sería lo ideal, es lo que plantean desde distintas fuerzas políticas de la oposición, y al mismo tiempo remarcan que están de acuerdo en algunos de los planteos que hacen desde el oficialismo y de lo que tiene que ver con esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria, pero no terminan de quedar conformes con la compensación que se hace por los 3 primeros meses de este año. Dicen, eso no es suficiente para compensar lo que han perdido los jubilados. Ahí está puesta la discusión, seguramente esto lo vamos a ir viendo en el debate que se dé en la Comisión de Previsión Social. Bueno, el famoso empalme entre la salida de una de las fórmulas, la fórmula Alberto Fernández, con la fórmula Javier Milei. En el medio está el empalme y ahí es donde no se ponen de acuerdo los diferentes sectores políticos en este Congreso Nacional. Señorita Melissa Jofre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, buenas tardes. Bueno, sí, y todo dependerá también, más allá del debate que se dé y que el cronograma que se siga en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, después qué va a pasar con ese proyecto una vez que pase a la Comisión de Presupuesto y Hacienda también, ¿no? Claro. Porque esa es una comisión que hoy está presidida por José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza oficialmente hace pocos días, que estaba pidiendo, bueno, que se espere justamente a la ley de bases. Finalmente, la oposición no quería esperar y el gobierno tampoco esperó porque terminó emitiendo un DNU para cambiar la fórmula. Pero veremos allí cómo se da ese trámite que de alguna manera hoy por hoy lo que hay es que aclarar bastante porque genera confusión en torno a que bueno, el Congreso va a seguir discutiendo que la fórmula salga por ley y cuando ya es bastante complejo para el sector de los jubilados que entiendan los cambios que se han dado a través de este decreto
que para abril más o menos tenemos los números claros, pero no tanto así para mayo y junio. De los aumentos, ¿no? Claro. Así que bueno, veremos en el medio de esa discusión de la fórmula de movilidad qué pasa con el nuevo proyecto de la ley de bases que ingrese y qué pasa con el paquete fiscal que ingrese también. A pesar de que los bloques dialoguistas tienen la voluntad de apoyar y hay reuniones con el Poder Ejecutivo en Casa Rosada. Bueno, también, por ejemplo, el impuesto a las ganancias es otro tema donde ahí está puesto el foco con unos mínimos no imponibles que circularon en un borrador que no convencen todavía a nadie, así que ahí va a haber otra discusión seguramente, que a su vez tiene en paralelo, bueno, las negociaciones con los gobernadores de la Patagonia en contra de que se restituyan, y los gobernadores del norte, que justamente hoy, un encuentro al que iba Guillermo Francos, bueno, están pidiendo que sí. Bueno, ¿cuántos temas se van cruzando dentro y fuera del Parlamento Nacional? Meli mencionaba el proyecto de ley de bases que tiene que ingresar, el DNU que está por ahora frenado aquí en la Cámara de Diputados, nadie tiene mayorías como para impulsarlo en el recinto, es un tema que tiene que llegar al recinto, que viene con el rechazo por parte del Senado Nacional, pero ningún sector, ni aquellos que quieren aprobarlo, como es La Libertad Avanza, o aquellos que quieren rechazarlo, como es Unión por la Patria, tienen los 129 legisladores asegurados para abrir la sesión y llevar este tema al debate del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. En el momento en que uno de los dos sectores tenga ese número, le van a pedir la sesión especial a Martín Menem. Sí, seguramente hasta el momento no está ese número, como decía Fer, para ninguno de los dos sectores. Hoy trataron de seguir las conversaciones sobre eso entre el oficialismo y la oposición de manera un poquito más extraoficialmente. Ayer hubo un encuentro entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los referentes parlamentarios del PRO. Estuvo en esa reunión Cristian Ritondo, Silvia Lospenato, también participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para conversar sobre este nuevo proyecto de ley de bases que el gobierno espera enviar. Algunos en la oposición lo que dicen es: hasta el momento no vimos ningún avance más allá del borrador que estuvo circulando. Lo mismo dicen del lado de los gobernadores, nos presentaron ese borrador, pero no hay ningún tipo de avance en las negociaciones. Hoy, como bien marcaban, Francos estuvo a la mañana con los gobernadores del Norte Grande. En Salta participó de esa asamblea que se hizo, donde allí también hablaron de la necesidad de que se pueda consensuar, se pueda negociar entre el oficialismo y la oposición para poder avanzar en una serie de temas que son de interés para el gobierno nacional. Ahora, hasta el momento no hay muchos avances en ese sentido. Es cierto que vamos a tener por delante un fin de semana extra large, claro, y por lo tanto todo queda para después de Semana Santa. Hay que ver efectivamente qué va a contener este nuevo proyecto de la ley de bases y en ese sentido también qué va a pasar con el DNU. Porque siguen las conversaciones, pero hasta ahora desde el lado de Unión por la Patria y la izquierda te dicen no tenemos el número para convocar a una sesión. Y desde el lado de la Libertad Avanza y el PRO dicen tampoco está ese número para asegurarnos la aprobación de este DNU. ¿Qué están mirando todos? A la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, también a Innovación Federal, que de ahí pueden llegar a salir los votos para un sector o para el otro. Bueno, y ahí obviamente también hay un papel importante que, sin lugar a dudas, juegan los gobernadores provinciales. Por eso también la permanente comunicación que está teniendo el ministro Guillermo Francos, particularmente con los gobernadores de manera personalizada, y después también en las reuniones, como bien dice Gaby, la reunión de hoy con los gobernadores del Norte Grande, ahí también reuniéndose en grupo
escuchándolos respecto a qué es lo que dicen los gobernadores, como escucharon también a los diferentes sectores de la oposición. Ahora, tanto los gobernadores como los sectores de la oposición aquí en el Congreso, lo que empiezan a estar esperando son las respuestas a esos planteos, a esas posibilidades de modificaciones del proyecto de ley de bases o qué es lo que pretende la oposición. Y están esperando eso, respuestas por parte del Ejecutivo antes que ingrese el proyecto aquí a la Cámara de Diputados, que según lo señalado por el Gobierno Nacional estaría llegando después de Semana Santa. ¿Cuándo es eso? A partir de la próxima semana habrá que ver y habrá que empezar a llamar por teléfono de manera continua a mesa de entradas de la Cámara de Diputados para ver el ingreso, en qué momento se va a dar el ingreso por parte del Poder Ejecutivo de este proyecto, el nuevo proyecto de ley de bases que va a llegar aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Hablando del Gobierno Nacional, hoy habló, como lo hace habitualmente en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni. Uno de los temas tiene que ver con algo que la Argentina mira mucho hacia el exterior, que son sus exportaciones, principalmente exportaciones en este caso de carne, buscando generar divisas, generar ingresos genuinos para la República Argentina. Manuel Adorni, conferencia de prensa hoy en Gobierno de esta manera. Comentarles a todos que en febrero se exportaron más de 82.000 toneladas de carne, lo que significa el volumen más alto de los últimos 57 años, y el primer bimestre se alcanzaron las 160.000 toneladas. 82.000, repito, 82.000 toneladas durante el mes de febrero, récord absoluto. Esto no es un dato menor en virtud de que en otros tiempos convivíamos con el cepo, la exportación de carne, y bueno, después de tamaño delirio, lograr este récord, la verdad que de la mano de la recuperación que esperamos para la Argentina, es seguramente una muy buena noticia. Bueno, ahí estaba conferencia de prensa de Manuel Adorni en la Casa de Gobierno en la jornada de hoy. El tema tiene que ver con las exportaciones y mientras tanto, puertas hacia adentro del Congreso, se está mirando muy de cerca el armado de las comisiones de trabajo, porque hablamos habitualmente, todos los periodistas que conformamos el equipo de trabajo de Diputados TV, permanentemente hablamos de proyectos que van no solo algunos que tienen que ver con proyectos con iniciativas del Ejecutivo, sino también los proyectos propios que van trabajando los legisladores nacionales, que van presentando y tienen que ir dirigidos a algún lado. ¿A dónde tienen que ir dirigidos? A las comisiones, que es ahí donde se tienen que ir abriendo los debates. Algunas ya se conformaron, otras veremos cuándo se conforman, seguramente después de Semana Santa. Meli, ¿qué podemos adelantar respecto a posibles reuniones para conformar comisiones, pero también recordar las que ya están conformadas? Sí, Fer, porque bueno, la semana pasada tuvimos 10 comisiones, ¿no? Una tras otra durante 2 días que, bueno, se fueron poniendo en marcha. Cuando hay una reunión constitutiva de una comisión no se trata ningún proyecto, sino que, bueno, lo que se hace es justamente designar a las autoridades, pero igualmente algunos legisladores van hablando, algunas reuniones son más cortitas, otras son más largas, y ya hay quienes plantean, bueno, temas que les gustaría trabajar, tratar. Y ahí también es donde vamos viendo, bueno, a los diputados que se especializan o que son referentes en determinadas cuestiones. Y vamos a repasar, si te parece, entonces estas 10 últimas que se conformaron, que se suman a las 5 que ya teníamos constituidas, 4 durante el verano, una posteriormente que fue la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Ahora se conformaron estas 10 que comenzaron, bueno, con la Comisión de Educación, donde hubo, digamos, un intercambio, ¿no?, en las autoridades, porque quedó allí como presidente Alejandro Finocchiaro. Él es un diputado del PRO, sí, aliado de La Libertad Avanza, y él era vicepresidente, claro, durante el gobierno anterior. ¿Y quién era la vicepresidenta ahora? ¿Quién era la presidenta? Ahora pasó a ser vicepresidenta Blanca Osuna de Unión por la Patria. Finocchiaro, bueno, reconocido obviamente en este área porque fue ministro de Educación de la Nación y fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires también. Actualmente es docente en la Universidad Nacional de La Matanza y hombre de la Matanza, claro, también. Fue candidato Finocchiaro, de La Matanza. Sí.
Bueno, él quedó como presidente y allí se empezaron a, poner sobre la mesa algunas cuestiones. A ver, si bien todas estas comisiones tienen cada una sus temas, lo económico y la situación actual, obviamente, de la Argentina atraviesa a todos estos temas, ¿no? Entonces, en educación, por ejemplo, lo que surgió, por supuesto, fue la preocupación por el financiamiento de todo el sistema educativo, pero con énfasis, algunos legisladores lo hicieron, como Dania Tabela, que quedó como vicepresidenta segunda, sobre las universidades nacionales, ¿no? Y allí, se anticipó que de alguna manera van a buscar, a través del artículo 109 del reglamento, que le permite a los diputados poder colocar en el temario de una reunión de comisión un determinado proyecto, una iniciativa referida justamente a esta cuestión de las partidas para las universidades nacionales. Claro. Y antes de salir del tema de educación, está un tema pendiente todavía que todos los bloques lo tienen ahí, digamos, en carpeta como para llevarlo. En algunos casos hasta lo pretendieron llevar al recinto, que tiene que ver con el Fondo de Incentivo Docente. Sí. Un tema que nuclea el reclamo de los gobernadores con diputados nacionales de los sectores principalmente de la oposición. Sí, hay que ver allí cómo el oficialismo va a sortear ese tema, porque como vos bien decís, entre todos los bloques que presentaron iniciativas, suman una mayoría importante si quieren. En su momento la sesión fue retirada por parte de Margarita Stolbizer, pero veremos qué sucede. Fue retirada justamente porque se iba a constituir la comisión, claro. Pero todavía no comenzaron a debatirse los proyectos. Después otra que se conformó fue la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, donde quedó al frente Leandro Santoro, de Unión por la Patria. Fue muy breve ese encuentro, pero allí también Santoro, que fue ex candidato a jefe de gobierno, así que trabajó la temática durante todo el año pasado, de lo que habló, por supuesto, desde la crisis habitacional que hay y la dificultad no solo para cualquier argentino hoy de poder tener una casa propia, sino alquilar, ¿no? Claro. Así que allí también esa comisión tuvo lugar en la nueva sala que se inauguró la semana pasada para sala de comisiones, aquí en el anexo. Después se conformó, la Comisión de Cultura, donde otra vez aparecieron temas referidos obviamente a lo que tiene que ver con el ajuste presupuestario por parte del gobierno, en este caso en áreas, sensibles como el Inca. Incluso llegó a mencionarse la agencia Telam dentro también de la comisión por parte del discurso del diputado Pablo Carro. Y allí esa comisión va a quedar para Unión por la Patria, pero todavía no se resolvió. No resolvió el bloque quién va a ser propuesto como presidente, así que esa comisión la dirigió, esa reunión, Hernán Lombardi, que quedó como vicepresidente, allí también habiendo un intercambio, porque Lombardi del PRO fue quien la presidió en estos 2 últimos años. Claro, exactamente. Bien, seguimos adelante. Otra que se constituyó y que es clave, en un momento se pensó que iba a ser un diputado de La Libertad Avanza, su presidente. Vemos que todavía no tenemos a nadie de La Libertad Avanza, por lo menos en este conjunto de estas comisiones que se constituyeron. Sí, claro. Teníamos a José Luis Espert antes, que ahora formalmente es del bloque libertario, pero en estas todavía no. Se hablaba de que legislación de trabajo iba a ir para alguien de La Libertad Avanza. Finalmente la va a presidir Lisandro Oñeri de la UCR. Un hombre muy cercano al gobernador de su provincia, el gobernador Alfredo Cornejo, y por allí es donde se prevé que pase la discusión de proyectos que hay de reforma laboral y donde hay bastantes posiciones. De hecho, lo escuchábamos recién a Manuel Adorni hablando de otro tema, pero en la conferencia de este martes, Adorni se refirió a la reforma laboral y dijo que hay un consenso bastante amplio por parte de estos bloques de la oposición dialoguista que, de alguna manera apoyarían cambios en lo que tiene que ver con la legislación laboral que habían sido incluidos en el DNU 7023, pero que la justicia suspendió. Claro. Es más, Adorni
repitió algo que ya lo ha señalado el Gobierno Nacional, que la modernización laboral o reforma laboral en la República Argentina va de la mano con una reforma jubilatoria. Sí. Prácticamente son dos puntos centrales cuando a la vista, en futuro, está el 25 de mayo y el Pacto de Mayo. Sí, todo junto, ¿no? Muchos temas y muchos temas muy complejos con un Congreso totalmente diverso. Sí, claro. Con lo cual, bueno, son desafíos importantes que habrá que ver de alguna manera cómo se sortean y en qué tiempos, ¿no? Bueno, después la Comisión de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, no lo pusimos porque es muy largo el nombre, quedó a cargo de Mónica Frade, de Hacemos Coalición Federal, pero puntualmente la diputada es de la Coalición Cívica, y de lo que habló Frade, en medio del contexto, obviamente, de la escalada de violencia narco en Rosario, fue de la posibilidad de que esta comisión pueda también ir a los lugares con conflicto, en este caso constituirse en Rosario, tener una visita con las autoridades y, bueno, de alguna manera poder abordar desde allí ese tema, pero otra vez volviendo a los recursos, la plata, que es el tema que surge en todos los ámbitos. Bueno, hay diputados que alertaron por también la desfinanciación de ciertas áreas vinculadas al Cedronar y en todo lo que tiene que ver con los centros de rehabilitación, claro. Porque de alguna manera esta comisión, justamente su nombre lo indica en el principio, se refiere a la prevención de adicciones. Si bien, bueno, obviamente puede abordar el tema de narcotráfico, va puntualmente no a lo que tiene que ver con, bueno, también la cuestión de alguna manera social. Es muy complejo todo lo que aborda esa comisión. Después tenemos a Familias, Niñez y Juventudes, donde quedó Roxana Reyes de la Unión Cívica Radical. Ella ya viene presidiendo desde 2020 esta comisión, ¿no? Así que por 5º año consecutivo asume esta diputada esta comisión. Y tenemos algunas más. Así es, otra placa. Bueno, las últimas. Mujeres y Diversidad, que quedó Mónica Macha, Unión por la Patria. También es una diputada que ya la venía presidiendo. En Defensa Nacional fue elegido Ricardo López Murphy como presidente de Hacemos Coalición Federal. Allí Unión por la Patria planteó un reclamo porque consideraba que esa comisión le correspondía. Economías Regionales, también quedó alguien conocido, Ramiro Fernández Patria de Unión por la Patria. Era el presidente justamente en estos años anteriores. Y Seguridad Interior, que quedó Alejandro Bongiovanni del PRO, diputado que ingresó en diciembre del año pasado. Y bueno, será esta comisión la encargada de también debatir un paquete de leyes que desde el Ministerio de Seguridad están impulsando. Bueno, gracias Meli, interesante estos datos y recordar también, tener presente quiénes son los legisladores nacionales presidentes de las comisiones. Y ahí vimos al diputado Bongiovanni y la diputada Frade, dos sectores políticos diferentes, pero que en definitiva tienen que abordar un tema y seguramente tendrán que esperar también la conformación de la Comisión de Legislación Penal para empezar a discutir también como un tema de fondo el tema del narcotráfico, el tema de Santa Fe, la posibilidad de constituirse en la provincia, dar una señal de respaldo político desde el Congreso Nacional a las políticas que lleve adelante el gobernador Puyaro en la lucha contra el narcotráfico. Se cruzan también con las diferentes proyectos que el propio Ejecutivo está por presentar aquí en el Congreso Nacional, pero que ya empezó a hacerlo público ante los legisladores nacionales, por lo menos en las últimas horas, reuniéndose con diferentes bloques, tanto la ministra Patricia Bullrich como el ministro de Defensa, Luis Petri. Bueno, el Congreso que ya se anticipa con una gran actividad a partir del regreso, después de lo que son los días feriados por Semana Santa. Estamos hablando ya a partir de la próxima semana, el día 3 de abril. A partir de ese día va a haber una gran actividad en el Congreso Nacional. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que se viene en la Cámara de Diputados. Una de las preguntas es cuándo ingresa el nuevo proyecto de ley de bases. Bueno, lo esperamos seguramente para después de Semana Santa. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Repetimos una jornada que por ahora lo que está confirmado de discusión en la Cámara de Diputados tiene que ver con el tema jubilatorio. Los diferentes proyectos que hay de movilidad jubilatoria. Esto ha comenzado la semana pasada, la comisión que encabeza la diputada Gabriela Brauer de König, de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba, y seguirán discutiendo los diferentes proyectos, van a invitar a funcionarios del Gobierno Nacional y mientras tanto, para los jubilados, en lo que tiene que ver con los aumentos para el próximo mes de abril, va a estar rigiendo ya el decreto de necesidad de urgencia del presidente Javier Milei. Mientras tanto, el Congreso también va a seguir avanzando con los tiempos del Ejecutivo, los tiempos del Congreso Nacional para llevar adelante lo que son el tema jubilados aquí en la República Argentina. Nos vamos ahora a la provincia de Salta. Diputada Emilia Orozco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Bueno, desde acá desde Salta la Linda te saludo y espero que estés muy bien por allá. Bueno, gracias, diputada. Bueno, diputada, a ver un poco, se vienen varios feriados, se viene Semana Santa, seguramente una gran atracción turística como es habitualmente, feriado tras feriado en la provincia de Salta, pero hay muchos temas que desde el Gobierno Nacional, desde el oficialismo, dicen después de Semana Santa. El proyecto de ley de bases, la discusión que ustedes ayer estuvieron con Patricia Bullrich y con el ministro Petri, también temas de seguridad, todo para después de Semana Santa. Bueno, se vienen tiempos con mucho debate. Sí, en realidad creo que este receso de feriados es quizás para impulsar el turismo y para que la gente tenga sus días de esparcimiento, pero la actividad legislativa continúa, si bien no estamos congregados en el Congreso en reuniones en materia de las comisiones y demás, el trabajo no para porque haya feriados. De hecho, tenemos gran material para empezar a evaluar porque sabemos que una vez que retomemos la actividad viene con todo, como bien lo decías. El día de ayer estuvimos reunidos con la ministra Patricia Bullrich y Luis Petri con 4 proyectos que van a ingresar en esta semana, no sé si mañana o la próxima, al Congreso de la Nación. Es decir, la agenda legislativa promete ser muy intensa, como ya lo viene siendo desde principios de año. Recordemos que además de la ley de bases también está el decreto de necesidad y urgencia, que también está en debate. Estas nuevas leyes que van a ingresar por parte del Ministerio de Seguridad, que entendemos que son instrumentos necesarios para poder avanzar en esta difícil situación que no solamente está viviendo Rosario de Santa Fe, y entiendo que los medios de comunicación y el periodismo tengan la mirada puesta allí, pero en el caso de mi provincia también estamos con muchas situaciones de extrema gravedad. Quizás no tienen la resonancia mediática que tiene lo que está sucediendo en Santa Fe, pero creo que el desafío está en tomar las medidas a tiempo para no ser Rosario de Santa Fe. La provincia de Salta es una provincia con países limítrofes y sabemos que es la puerta de ingreso para los estupefacientes, el narcotráfico, la trata de personas, el mercado ilegal y muchas otras cuestiones que hay que empezar a abordarlo de raíz, y afortunadamente tenemos el acompañamiento nacional de la ministra Bullrich, que con muy buena predisposición ayer pudimos hablar en algunos proyectos puntuales, porque más allá de la agenda del Ejecutivo y de los proyectos que ellos ingresan, nosotros también estamos trabajando en nuevas normativas. Claro, bueno, es interesante porque hay un ida y vuelta, ¿no?, con el Ejecutivo, más allá que pueden ser el bloque del oficialismo, pero para cualquier otro bloque, un ida y vuelta respecto a poder recibir por parte del Ejecutivo proyectos e iniciativas del Congreso Nacional y ver la viabilidad que le pueden dar ustedes, finalmente, que son los que tienen que discutirlas. Totalmente, y se trata de eso, ¿no? No de la cantidad de los proyectos, o al menos ese es mi objetivo y a título personal lo estoy diciendo, no es la cantidad. No quiero terminar el año diciendo, bueno, el diputado Orozco presentó 1.800.000 proyectos, cuando son proyectos que o son inviables o inaplicables, o no tenés el consenso del Ejecutivo, no sirven de nada. Entonces, nuestro trabajo legislativo, al menos de los diputados de Salta que respondemos a la libertad de avanzar, es un trabajo en conjunto y coordinado con los distintos funcionarios para estudiar
la viabilidad y que estos proyectos realmente sean realizables. Por ejemplo, de la mano con estas normativas que van a ingresar por parte del Ministerio de Seguridad, también tenemos que empezar a repensar el sistema carcelario. Y en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto bastante interesante de cárceles autosustentables en lugares de máxima seguridad, y esperamos, obviamente, la aprobación de los distintos sectores para ver si lo podemos ingresar a la brevedad o seguimos haciendo las modificaciones pertinentes, que de eso se trata también, ¿no? De tomar todas las sugerencias para presentar proyectos superadores. Y repito, la situación de Salta es una situación muy compleja. Sin ir más lejos, ayer se incautaron más de 860 kilos de cocaína que transportaban en una mercancía, en un camión que transportaba zapallos. Uno dice, ¿cómo hicieron? Bueno, cada vez el ingenio de esta gente, de los narcotraficantes y del crimen organizado, va más allá de lo que uno puede imaginar como lo convencional. Hace muy pocas semanas también se incautó cocaína en el tanque de nafta de un vehículo. Hace muy poco, ustedes lo vieron en los medios nacionales, el auto que explotó en una estación de GNC, que pertenecía también a un personal de la Policía Federal de la provincia de Buenos Aires. Entonces, son muchas cuestiones que se están llevando de manera cada vez con menos brevedad de tiempo, y que realmente prenden todas las alarmas para entender que tenemos que hacer un trabajo en conjunto también con la provincia, con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Salta, que lamentablemente ha salido a negar esta difícil situación. Creo que todavía no dimensionan la gravedad de los hechos, y bueno, por eso compensamos nosotros en esta reunión poniendo al tanto a la ministra, que tengo entendido que está al tanto de la situación. Es una persona que ha visitado muchas veces nuestra provincia y se lo agradezco, y sé del compromiso que tiene con esta causa. Emilia, por último, quedaron con la ministra Bullrich, quedaron con el ministro Petri, que ambos funcionarios van a venir al Congreso Nacional a defender estas iniciativas que están ingresando en los próximos días al Parlamento. Estimo que sí, estimo que este proyecto seguramente, dada la envergadura, va a entrar a la Comisión de Seguridad y otras más. Seguramente entre 2 y 3 comisiones van a tener el tratamiento, la evaluación de estos proyectos de ley, así que seguramente vamos a contar con la presencia de ellos. Y por supuesto nosotros también a disposición, ¿no? Si bien recibió, como vos bien decías, al bloque oficialista, y tengo entendido que también al bloque de el PRO, las puertas están abiertas, porque lo que necesitamos es consenso, entender que la gravedad de la situación está por encima de cualquier partido político o bloque dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Tenemos que empezar a tomar medidas porque la realidad así lo amerita. Emilia, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, por favor, Fernando, muchas gracias a ustedes y que tengan buena semana. Gracias. La diputada Emilia Orozco, diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Salta. El tema es la lucha contra el narcotráfico, el tema es el combate contra esto ya denominado terrorismo que está sucediendo en la República Argentina. Y bien, como dijo la diputada Orozco, no solo el tema del narcotráfico es un tema de la ciudad de Rosario, no solo es un tema de la provincia de Santa Fe, es un tema de la República Argentina. Por eso la discusión de leyes para todo el país, para toda la República Argentina. Y ahí hay también iniciativas y proyectos vinculados con este tema, vinculados con la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, no solo del Ejecutivo que están ingresando. También hay proyectos, Gaby, de los propios diputados nacionales. Así es, Fer. Hay muchos proyectos que se presentaron en relación a lo que está sucediendo en Rosario, en ciudad de la provincia de Santa Fe, pero recién escuchábamos a la diputada de La Libertad Avanza planteando lo que sucede también en otros lugares, como por ejemplo en Salta. Te diría que muchos proyectos que ya se vienen presentando toman, si se quiere, mayor fuerza en el marco de la discusión de lo que está sucediendo en Rosario, independientemente de lo que esté pasando en otros lugares. Pero uno de los que presentó un proyecto en este sentido y atendiendo lo que está sucediendo en Santa Fe es el diputado Manuel Aguirre, diputado de Corrientes,
de la Unión Cívica Radical para presentar justamente esta idea de crear una agencia federal contra el narcotráfico en la Argentina. Decíamos, las miradas están puestas en Santa Fe, pero no se acota ahí. Y en ese sentido, el diputado lo que plantea en los fundamentos de este proyecto es ver cómo se puede centralizar la lucha contra el crimen organizado para justamente poder dar algún tipo de respuesta atendiéndolo las situaciones y las particularidades que tiene cada una de las provincias que sufren el narcotráfico. ¿Qué es lo que plantea? Bueno, crear una agencia federal contra el narcotráfico. La idea es que justamente en esta agencia se pueda centralizar toda la discusión y atender lo que está sucediendo en cada uno de los puntos de la Argentina en relación al narcotráfico y dar una respuesta en ese sentido que ayude a combatir el crimen organizado. Vemos en la otra placa porque decíamos, habla del crimen organizado, pero cuando hablamos de crimen organizado no podemos dejar afuera lo que tiene que ver con el lavado de dinero, otro de los grandes temas. Muchas veces se dice, bueno, hay que salir de quedarse en lo que es el menudeo de aquellos que venden a las distintas personas la droga y ir más allá y ver qué pasa, quién está detrás de esto. Bueno, en ese sentido es necesario apuntar a lo que tiene que ver con el crimen organizado y también al financiamiento del terrorismo, que es otro de los grandes temas que plantean y en los que trabajaría esta agencia que propone el diputado del radicalismo. ¿Qué es lo que va a tener como función central? Bueno, tareas de inteligencia, entre otras cuestiones. Lo que se plantea en este proyecto es que hay que focalizar en lo que tiene que ver con el narcotráfico, que las tareas de inteligencia estén pensadas para eso puntualmente, porque no es lo mismo pensar tareas de inteligencia para otras cuestiones como los temas vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero, ni hablar a lo que es el financiamiento del terrorismo. En ese sentido dice, bueno, la agencia esta tiene que tener como una de sus principales funciones todo el trabajo que se pueda hacer para poder dar con aquellos lugares donde está trabajando el narcotráfico, donde está nucleado el narcotráfico. Después vemos en otra de las placas, bueno, justamente apunta también a esto, a los laboratorios clandestinos, donde ahí hay que hacer un trabajo conjunto con lo que son las fuerzas de seguridad. Hay que ver qué pasa en ese sentido con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, pensamos en Rosario, ¿no? Donde son cuestionadas desde el propio poder político. Dicen, bueno, no alcanza solamente con perseguir a los narcotraficantes, sino se atiende también cuál es el rol hoy por hoy de las fuerzas de seguridad provinciales. En ese sentido, hay que apuntar a eso y también algo central, Fer, que tiene que ver con la coordinación entre la nación y las provincias. Lo vimos en estos últimos días, en lo que sucedió en Santa Fe, donde el gobernador Maximiliano Puyaro se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para tratar de ver si se podía avanzar en algún tipo de trabajo conjunto de coordinación en lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Ahí aparece uno de los temas donde también presentaron desde el radicalismo, puntualmente el diputado Barletta, que dijo es necesario plantear la emergencia en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe para poder avanzar en este sentido. Y ahí es donde en este proyecto dicen, bueno, es central que se pueda hacer un trabajo conjunto entre la nación y las provincias. Y te agrego algo más, Fer. Ayer se presentaron aquí la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con el ministro de Defensa, Luis Petri, para hablar con algunos de los legisladores de La Libertad Avanza y poder hablar de algunos de los proyectos que ellos
presentaron públicamente, todavía resta que vengan aquí a la Cámara de Diputados esos proyectos, pero que ya anunciaron de que se iban a tratar, y uno de esos proyectos también está focalizado en lo que tiene que ver con el crimen organizado, cómo combatir al narcotráfico. Hoy aparece como una de las principales preocupaciones de las distintas fuerzas políticas, y lo hemos dicho en otras oportunidades. Es un tema que convoca a distintos legisladores de distintas fuerzas políticas, incluidas de Unión por la Patria, donde tal vez aparecen algunas diferenciaciones con el resto de la oposición respecto a este tema, pero donde también dicen hay que poner el foco ahí, hay que empezar a trabajar sobre ese tema, porque si no es muy difícil también avanzar en términos de la seguridad en general si no se hace el foco en lo que hoy están sufriendo muchos, y como decía, que no se circunscribe a Santa Fe, que tiene que ver con el narcotráfico. Bueno, gracias Gaby, sin dudas, uno de los temas también centrales en la discusión de este Congreso para los próximos días. Los diferentes proyectos, las diferentes iniciativas, este proyecto del diputado Manuel Aguirre. Aguirre fue ministro de Seguridad en la provincia de Corrientes, es un hombre que también tiene experiencia en esta materia, y esa experiencia la puede volcar y la va a volcar en la discusión en el Parlamento Nacional. Seguramente en los próximos días, una vez que ingresen los proyectos, que podrían ingresar, como nos decía la diputada Orozco, en algunos casos en la jornada de mañana, sino después de Semana Santa, pero lo cierto es que seguramente van a tener el protagonismo de Patricia Bullrich y de Luis Petri aquí en el Congreso Nacional para acompañar lo que es la defensa de estas iniciativas, y por el otro lado también ver cómo se va trabajando desde el Congreso Nacional la discusión en plenarios de comisiones, como para acelerar también la discusión que se tiene que dar en este Parlamento. Y hay algo que lo decía vos, Meli, principalmente respecto al tema de la posibilidad que el Congreso se traslade hacia Santa Fe, hacia Rosario, lo que es la Comisión de Seguridad Interior, la Comisión de Legislación Penal en cuanto se conforme, la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, ese respaldo del poder político hacia otro poder político, como es el poder político en la provincia de Santa Fe, que es quien también implementa las medidas. Porque le escuchamos lo que dijo Frade, esa posibilidad, pero también hace pocos días el propio Germán Martínez estuvo hablando de la posibilidad que la Comisión de Seguridad Interior se traslade a Rosario también para reunirse con las distintas fuerzas, con el gobernador, con los legisladores de la provincia, también para discutir este tema. Claro. Sí, una de las iniciativas que proponen desde el Ejecutivo Nacional tiene que ver con reformar la Ley de Seguridad Interior, claro, para que las Fuerzas Armadas puedan participar o tener injerencia en lo que es la seguridad interna, algo que hoy está prohibido, y en ese sentido es uno de los debates que quieren traer desde el oficialismo aquí a la Cámara de Diputados. Y como te decía, hay algún tipo de consenso respecto a eso en algunos sectores, otros no están tan de acuerdo. Bueno, dentro de la propia Libertad Avanza tampoco están todos de acuerdo. La propia vicepresidenta Victoria Villarroel ha planteado en una entrevista que dio justamente que no estaba de acuerdo con esa idea, que cree que las Fuerzas Armadas no tienen que tener ningún tipo de intervención en lo que es la seguridad interna, pero más allá de eso hay que ver si el oficialismo consigue el respaldo por parte del oficialismo en un tema como este, y también no es algo nuevo, es algo que ya se ha planteado en muchas oportunidades. La propia Bullrich lo ha planteado cuando estaba de campaña, cuando era candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Ahora,
todos empezaron a reflotar muchas de estas discusiones a partir de lo que está sucediendo Claro. en Santa Fe, claramente. Exactamente. Bueno, Sí, Meli. Patricia Bullrich y Luis Petri, que saben cómo es justamente el recorrido legislativo, ambos fueron diputados de la Nación y además también trabajaron en conjunto durante el gobierno de Cambiemos, Claro. porque mientras Patricia Bullrich era ministra de Seguridad en su primera gestión, Petri era el presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Y recuerdo muchas reuniones también que se articulaban en ese momento con el ministerio, así que los dos saben, digamos, el trámite legislativo y el trabajo de llegar a un proyecto como es. Durante el gobierno de Mauricio Macri lograron sacar algunas leyes en este sentido con el apoyo en su momento de peronistas que respondían a los gobernadores y también del Frente Renovador de Sergio Massa. Claro. Así lo logró Cambiemos en esa época. Bueno, esta vez los dos también ya en el rol de ministros con este tema que menciona Gaby, en el caso de las Fuerzas Armadas, la intervención no, en el caso de narcoterrorismo, quieren introducir también ese término. Pero bueno, un montón de otros cambios en el Código Penal que hacen a algunos temas que, por ejemplo, en la ley de bases estaba contemplado lo que era la organización de las manifestaciones públicas, llamado Protocolo Bullrich, el protocolo contra la protesta social, que ese protocolo, como estaba redactado, no pasaba. No, claro. Eso, Era y otra de las cuestiones tampoco que... está dentro de las discusiones ahora, en los borradores que están circulando y que el Ejecutivo se lo envía a algunos sectores del Congreso, no está eso. Esa parte no está ya. No, en la ley de bases no, pero sí la en ley de este bases paquete, sí en este paquete de leyes desde el Ministerio de Seguridad. Ah, bueno, lo mismo ahí está. que legítima defensa. Claro. Legítima defensa estaba en la ley de bases original también. Y ahora se incluyó en este paquete de leyes de 5 proyectos de leyes que quieren discutir. Ahí diría que esos temas va a ser difícil que puedan avanzar, por lo menos teniendo el antecedente de las discusiones que provocaron durante el debate de la ley de bases. Pero van a ser discusiones que en definitiva estamos hablando de 4 o 5 proyectos. 4 o 5 proyectos son 4 o 5 discusiones por separado. Sí, exactamente. Entonces, los diputados a lo mejor coinciden y mucho en alguna de las iniciativas, y para el Ejecutivo es importante abocarse a una de las iniciativas. Y vamos a ver las prioridades también, ¿no? A ver qué proyectos se ponen primero y cuáles, bueno, pueden esperar, digamos, a segunda parte del año. La discusión del protocolo va a ser una discusión fuerte, obviamente, porque se cruza mucho con lo político. La discusión respecto a nuevas facultades a las Fuerzas Armadas para el combate contra el narcoterrorismo, esto cambia en parte lo que es la esencia y el paradigma de la Ley de Seguridad Interior. Esto también va a generar fuertes discusiones. Sí, lo que sucede es que en lo que es el protocolo que se aplica en las manifestaciones públicas viene siendo cuestionado desde distintos sectores que no se circunscriben a los partidos políticos o a las organizaciones sociales que suelen manifestarse en las calles, sino también a distintas ONGs, organizaciones a nivel internacional y demás, que hacen un cuestionamiento a este protocolo que se intenta aplicar en las manifestaciones públicas, en términos también de lo que algunos plantean tiene que ver con un cercenamiento del derecho a la protesta. Eso en un sentido. Ahora, después están las discusiones que tienen que ver en términos de propuesta en materia de seguridad, y ahí sí hay en lo que tiene que ver con una modificación en la Ley de Seguridad Interior, sí está bien o no la participación de las Fuerzas Armadas. Seguro. Hoy no se puede, para eso hay que modificarlo y ahí está la discusión. Por eso es interesante la presencia en el Congreso Nacional, como seguramente se va a dar en las próximas semanas, de Patricia Bullrich y de Luis Petri para defender estas iniciativas ante el Congreso Nacional. Bueno, le ponemos punto final al análisis del día de hoy. Gaby, gracias. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédense en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias. Nos reencontramos.